En mis últimos años de 20, me mudé de Alemania a un pequeño pueblo en Texas con una población de 177,000 personas. La ubicación estaba a casi 2 horas en coche de la ciudad más cercana. Como amante de los animales de toda la vida, me involucré con la Sociedad Protectora de Animales y el Refugio de Animales local. Allí supe con horror que toda la vida silvestre que necesitaba ayuda estaba siendo sacrificada porque no había nadie que asumiera las misiones de rescate. Avancé rápido un año y gracias al generoso apoyo de los Boy Scouts y Girl Scouts, tenía un centro de rescate completamente construido con recintos, jaulas y las instalaciones necesarias para obtener un permiso de rehabilitación de vida silvestre del Estado. Después de una inspección exhaustiva, también recibí ayuda y donaciones de la población local, como mantas, alimentos para animales y jaulas. Durante una de esas visitas, conocí a Rafael. Era un típico campesino que vivía en el campo, confiando principalmente en la caza y el cultivo de su propia comida. Cuando estaba en la ciudad, dejaba cualquier comida extra que tuviera para mis animales. Durante los siguientes años, a menudo venía a echar una mano cortando árboles, reparando cosas y proporcionando suministros. Era un buen amigo y hablaba durante horas sobre problemas personales. Rafael era un tipo rudo y, aunque presumía y exageraba, siempre fue respetuoso y educado conmigo. Nunca coqueteó conmigo de ninguna manera. Solo era un buen amigo al que sabía que podía llamar cuando lo necesitara y viceversa. Rafael era un padre soltero que vivía con sus padres, quienes lo ayudaban a criar a su hijo Rafa después de que la madre se fuera persiguiendo algún hábito de drogas. Conocí a su hijo unas cuantas veces y lo vi crecer. Cuando era adolescente, a menudo venían después de asistir a una feria de armas, cargando rifles y presumiendo de su colección de armas. Me sentía muy incómoda durante esas visitas. No ves muchas armas en Alemania, y al llegar a Texas, eso fue una gran parte de mi choque cultural. Todavía no me he acostumbrado después de vivir en este país durante más de 30 años. Un día, Rafael vino a dejar algunos huesos para los perros y comenzamos a hablar. En ese momento, nos conocíamos desde hacía unos 5 años. Fue entonces cuando entró en juego este factor de incomodidad. Había consumido algunos hongos y estaba extrañamente drogado. Procedió a contarme cómo le gustaba ir a la ciudad y recoger prostitutas negras a pesar de ser blanco. Comenzó una horrible diatriba racista que me horrorizó, pero estaba tan metido en su zona que siguió hablando, describiendo cómo había llevado a 2 de ellas a su casa en 2 ocasiones diferentes, a su caravana en la propiedad de sus padres, y luego les hizo cosas terribles, demasiado terribles para repetir aquí. Luego describió cómo les quitó la vida a cada una, quemó sus cuerpos y esparció los restos para los animales. Después de que se fue, me quedé atónita. Después de comentarlo con mi esposo, decidimos que solo era una de sus historias inventadas. No había forma de que hubiera hecho todo eso y nos convencimos de ello. Lo confrontamos al día siguiente cuando estaba sobrio y solo se rió, confirmando que lo había inventado después de ver una película de terror mientras estaba drogado con hongos. Avancé rápido otros 5 años. Conoció a una mujer y comenzó una relación. La conocí a ella, Tammy, unas cuantas veces y me agradó de inmediato. Era cálida, extrovertida, dulce y cariñosa. Se casaron y perdimos el contacto durante otro año. Supuse que estaban en su fase de luna de miel y estaban contentos el uno con el otro. Luego un día él me envió un mensaje diciéndome que a Tammy le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa 4 y mi corazón se rompió por ellos. Le envié un mensaje a ella preguntándole cómo estaba, y no estaba preparada para lo que me dijo después. Poco después de casarse, Rafael mostró su verdadera cara. Comenzó a abusar de ella, a controlarla, y finalmente la mantuvo confinada en la caravana contra su voluntad. Ella no se atrevió a pedir ayuda e intentó huir porque él prometió matarla si lo hacía, y no lo dudaba ni un segundo. Para colmo, Rafael se negó a pagar su quimioterapia y literalmente le prohibió someterse a ella. Ella dijo que decidió hacerlo de todos modos y que iba a ir a la clínica al día siguiente. Le prometí que hablaría con Rafael en ese momento para ver cuál era el problema. A la mañana siguiente, Rafael me envió un mensaje diciendo que acababa de encontrar a su esposa muerta en la cama. El cáncer debía haberla matado, dijo. No hubo autopsia y fue cremada en 48 horas y eso fue todo. No creo que tenga que describir lo que estaba pasando por mi mente. No quería creer que él tuviera algo que ver con la muerte de su esposa,
pero las señales de alerta eran innegables. Sin embargo, no veía que hubiera algo que pudiera haber hecho. Confrontarlo y arriesgarme a que se volviera contra mí, hablar con la policía sobre eso después de que ella había sido cremada, contactar a sus padres y decirles lo que sospechaba. No creía que nada de eso hubiera hecho una diferencia o si solo lo empeoraría, así que no hice nada. Todo lo que sabía era que no quería estar cerca de él nunca más. Afortunadamente, él nunca intentó contactarme después de eso, y yo ciertamente tampoco lo busqué. Avancé rápido a diciembre de 2021. Un amigo en común me envió un mensaje con un enlace a un artículo de noticias. La oficina del sheriff del condado de Hyde investiga la muerte de padre e hijo. Un hombre de unos 50 años, aparentemente molesto porque su padre lo había excluido del testamento, disparó y mató a su propio hijo el 14 de diciembre, y luego se quitó la vida. El sheriff del condado de Hyde, Matt Coate, dijo que los diputados fueron llamados a la escena alrededor de las 10:30 p.m., después de que el abuelo de la víctima descubriera los cuerpos dentro de su casa en Palo. Rafael Creaney Jr. aparentemente estaba jugando videojuegos cuando su padre entró en la habitación y le disparó. Coate no dio una declaración oficial sobre el asesinato, diciendo que el caso todavía está bajo investigación. Dijo que el asesinato tenía que ver con dinero y el testamento del abuelo. Las autopsias de ambos hombres están pendientes. Mi mandíbula cayó hasta el suelo. Sentía como si estuviera en la película equivocada. Necesitaba saber más para poder procesar esto, así que contacté a la ex esposa de Rafael, no la madre de su hijo. Estuvo casado una vez más entre la madre de su hijo y Tammy, y ella ni siquiera lo sabía todavía. Hablamos durante horas sobre su abuso y su grandiosa personalidad narcisista, sus historias de asesinatos, cómo casi la mató y cómo escapó en el último minuto. Mi mundo entero se desmoronó. ¿Cómo pude haber sido amiga de una persona así durante más de 20 años y no darme cuenta? Sacudió mi capacidad de confiar en mis semejantes hasta la médula. Decidimos que ella iba a contactar al sheriff y contarle sobre las prostitutas que supuestamente asesinó y nuestras sospechas sobre la muerte de Tammy. Rafael le había contado sobre 3 asesinatos, uno más de los que me había contado a mí. Desafortunadamente, el sheriff lo descartó. No había informes de personas desaparecidas que encajaran con esos supuestos crímenes en ese momento, dijo de inmediato sin siquiera buscarlo. No hay nada que se pueda hacer o probar con respecto a la muerte de su esposa, y definitivamente no hay suficiente interés público para seguir investigando. Y así terminó todo, y me quedé con una gran pregunta de si mi amigo de más de 20 años era realmente un asesino en serie. Esto sucedió hace 7 años y medio, el 23 de junio de 2016, mientras estaba limpiando mi casa. Había estado alquilando una casa durante un año, y ese año estaba por terminar. No iba a vivir allí el año siguiente, así que era hora de empezar a limpiar y trasladar mis cosas al próximo lugar. La casa en la que vivía en ese momento era bastante pequeña, pero era suficiente espacio solo para mí. Vivía allí solo y acababa de terminar de limpiar la habitación, excepto por algunos muebles básicos. Había pasado a limpiar la cocina. Había bastantes armarios, tantos que no usaba un buen número de ellos. Estaba revisando algunos de los que no usaba para asegurarme de que no hubiera nada mío en ellos. Abrí uno de ellos y vi algo en la esquina de atrás. Parecía algún tipo de camisa o trapo. Lo agarré y vi que no creía que fuera mío, pero luego lo moví y reveló una pequeña palanca blanca que apenas podía ver. El armario estaba en la esquina, junto al fregadero y medio bloqueado por la estufa. Pensé que era solo otra tubería, pero me pareció un poco diferente. Me metí y tuve que gatear dentro del armario, que era bastante grande, y una vez dentro vi que había una pequeña puerta trampa a un lado que daba a la pared. No podía creer lo que estaba viendo. Tenías que estar completamente adentro para ver el detalle de ella. Decidí abrir la puerta, lo que condujo a un pasillo extremadamente estrecho con una especie de espacio para arrastrarse. Pero cuando me adentré más, me horroricé. Vi que había comida, así como varias mantas, como si alguien hubiera estado viviendo allí. La buena noticia, al menos para mí, es que quienquiera que estuviera allí, se había ido. Traté de darle sentido y averiguar cuánto tiempo había estado allí la persona y cómo no lo supe.
Estaba fuera de casa mucho tiempo por el trabajo y otras cosas. Simplemente no sabía cómo era posible que alguien viviera allí sin que yo lo supiera. Continué limpiando hasta que se hizo bastante tarde, y al día siguiente, después del trabajo, continué. Aún estaba en shock por encontrar una habitación secreta en mi casa, y decidí mirarla una vez más. Abrí el armario, entré y tiré de la palanca, tal como lo había hecho el día anterior. Pero esta vez, al abrirla, vi un movimiento y luego vi a una persona. Por un segundo cerró la puerta de golpe y de inmediato me di la vuelta y corrí hasta mi coche. Llamé a la policía. Estaba tan asustado que también comencé a conducir. Abrí mi teléfono, conté toda la situación a la policía y llegaron a mi casa poco tiempo después, para descubrir que quienquiera que estuviera allí ya se había ido. Estaba absolutamente disgustado sabiendo que esta persona desconocida había tenido acceso a mi casa durante quién sabe cuánto tiempo. Se sentía como una pesadilla vívida de la que necesitaba despertar. Cuando abrí mi teléfono para llamar a la policía, mostraba que la fecha era el 23 de junio de 2016. Todavía recuerdo esa fecha 7 años después. Ha quedado en mi memoria como una cicatriz que no sé si alguna vez sanará. Estaba trabajando en un pequeño negocio en Iowa cuando un hombre entró para una entrevista. Era lo suficientemente educado, pero no decía mucho. Algo simplemente no cuadraba. Mientras mi jefe lo entrevistaba, yo estaba colocando productos en los estantes, escuchando al hombre responder nuestras preguntas estándar. ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Alguna vez has sido arrestado? Cosas así. Cuando se fue, el gerente me preguntó qué pensaba. Hay algo raro en él. Tengo muy malas vibraciones, le dije. El jefe se rió un poco y dijo, bueno, no podemos negar el empleo de alguien por malas vibraciones. Saqué mi teléfono y busqué el nombre del tipo en Google. Había sido arrestado unos meses antes por amenazar con disparar en una gasolinera después de ser acusado de robo. Había mentido y dicho que nunca había sido arrestado. ¿Es eso una razón suficiente para no contratar a alguien? Lo era, y puede que nos haya salvado la vida. Recuerdo septiembre de 2018, un día hermoso y claro. La calma rota por el sonido de los coches de policía volando por la carretera. Una estudiante había sido asesinada a plena luz del día en un campo de golf cercano. Había pasado junto a un grupo de hombres que muy poco después encontraron sus pertenencias abandonadas en el suelo. Preocupados, llamaron a la administración y poco después encontraron su cuerpo apuñalado, flotando en un estanque. Todos estaban en shock. Este era el segundo asesinato de un joven estudiante en Iowa en solo unas semanas. ¿Fue un compañero de golf descontento? ¿Un amante celoso? No. La joven simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No conocía a su asesino y él no la conocía a ella. Era un hombre sin hogar que estaba en el bosque junto al campo de golf. Vio una oportunidad y la aprovechó. Tenía una fantasía sobre violar y matar a una mujer. Al día siguiente la historia apareció en los titulares y en la portada estaba la cara del asesino. Mi estómago se revolvió cuando lo vi. Se veía tan familiar. No reconocí el nombre, pero nunca he sido bueno con los nombres, pero recuerdo historias. Busqué su nombre en Google y apareció la misma historia sobre un hombre arrestado por amenazar con disparar en una gasolinera, y al instante supe quién era. Era el mismo hombre al que había convencido a mi jefe de no contratar. En la mayoría de los turnos en ese trabajo solo éramos 1 o 2 trabajando. Habría estado a solas con ese tipo en muchos momentos. Tantas horas lentas con pocos clientes y tantos puntos ciegos, tantas oportunidades de estar a solas con él. Solo tomó unos minutos para que ocurriera un asesinato en un hermoso día en un campo de golf. Así que sí, confía en tus instintos. Déjame contarte la historia de mi amigo más cercano de la infancia. Éramos mejores amigos durante toda la escuela secundaria y terminamos trabajando juntos por un tiempo. Yo también era amigo de su novia desde hacía unos 5 o 6 años. Luego, un día, ella me llamó completamente en pánico. Él había empacado todas sus cosas, las había puesto junto a la puerta del apartamento y le dijo que tenía que irse antes de que terminara la semana. Ella no tenía idea de dónde venía la ruptura. Él no había estado actuando de manera extraña ni nada antes de la decisión repentina.
y quería saber si él me había mencionado algo al respecto. Había hablado muy poco con él en los días previos a la llamada de su novia, y pensé que solo estaba ocupado con el trabajo o algo así, pero prometí llamarlo para tratar de averiguar qué estaba pasando. Así que llamé a mi amigo y esperaba que sonara, no sé, deprimido o decaído de alguna manera, pero sonaba bien. Luego le pregunté sobre la ruptura repentina y él simplemente suspiró antes de explicarme su proceso de pensamiento. En resumen, había conocido a una chica en línea y ella quería venir a vivir con él, y eso era todo. Sabía que su novia tenía un lugar donde quedarse porque aún tenía una buena relación con sus padres que vivían en los suburbios, por lo que no se sentía culpable por darle solo unos días para hacer arreglos. Sé que las personas rompen y a veces hay mucho en juego detrás de las escenas que no ves, pero todo esto me parecía muy fuera de carácter, así que aún estaba preocupado a pesar de que él intentaba tranquilizarme diciendo que no se había vuelto loco, simplemente estaba enamorado. Cuando conocí a su nueva novia, pude entender lo que veía en ella. No es que yo personalmente la encontrara atractiva, simplemente era su tipo al pie de la letra. Quiero decir, si le hubieras pedido que diseñara a su chica perfecta, el resultado final habría sido muy parecido a su nueva novia. Así que, aunque pensaba que la ruptura repentina era un poco cruel, intenté estar feliz por él y no arruinar su nueva relación. Pero rápidamente se hizo evidente que su relación era volátil. Peleaban como perros y gatos, pero luego se reconciliaban igual de rápido. En múltiples ocasiones me dijo que habían terminado y yo era su hombro para llorar después de que ella lo echara de su propio apartamento. Pero luego, unos días después, él volvía y terminaban las cosas. Lo llamaba y ya estaban de vuelta juntos. Las cosas se mantuvieron así por un tiempo, con su relación infernal tambaleándose al borde del abismo. Finalmente recibí una llamada de mi amigo a eso de las 2 de la mañana, y sonaba realmente mal. No estaba llorando ni nada, solo estaba muy callado cuando me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, asumiendo que se refería por teléfono, pero él estaba afuera en su coche en el estacionamiento de mi edificio. Le pregunté si quería subir y me dijo que no podía, pero luego me pidió si podía bajar a encontrarme con él en el estacionamiento. En ese momento pensé que algo raro estaba pasando porque ¿por qué reunirse en un territorio neutral cuando podíamos estar cómodos en mi sala de estar o en su coche? Aún así, le dije que sí y bajé a hablar. Cuando llegué afuera parecía que había estado llorando, así que asumí que algo había pasado con su novia. Esperaba que ella finalmente lo hubiera dejado, pero también sabía que debía dejar que él me lo contara a su propio ritmo. Pero cuando finalmente encontró las palabras para decirme lo que había hecho, mi mandíbula casi tocó el suelo. Habían tenido una discusión que se había calentado antes de volverse física. Ella lo había golpeado, escupido, arañado y le había lanzado cosas, pero todo el tiempo él solo la empujaba, tratando de mantenerla alejada mientras gritaban de un lado a otro sobre lo que fuera que estaban discutiendo. De repente, ella se aleja y él piensa que todo ha terminado, pero luego ella vuelve momentos después con un cuchillo en la mano. Ella logró darle un buen tajo, y me mostró la herida también. Ese corte superficial en su estómago que había cubierto con algunas de esas tiritas. Pero luego me dijo lo que sucedió después, o más bien, no me dijo lo que pasó porque afirmó que no podía recordarlo. Solo sabía que cuando volvió en sí, como lo dijo, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su novia estaba muerta. Entonces entendí por qué no quería que subiera a su coche y era la misma razón por la que no quería que habláramos en mi apartamento. El cuerpo de su novia estaba en el maletero. No sabía qué más hacer, así que la envolvió en el maletero y decidió entregarse en la comisaría más cercana. La razón por la que se detuvo fue porque quería despedirse. No sabía qué más hacer. Intenté abrazarlo sin lastimar su herida en el estómago y le dije que siempre estaría allí para él. Y luego le deseé buena suerte. Sé que eso está mal. Sé que acaba de matar a una chica, pero honestamente no podía hacer otra cosa. Quería simplemente volver a entrar porque escuchar que acababa de quitarle la vida a alguien literalmente me hizo sentir como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. Pero al final, supongo que volví a los viejos hábitos, y solo intenté ser su amigo una última vez. Le dieron cadena perpetua y lo he visitado algunas veces, pero cada vez parece haber menos y menos del tipo que solía conocer, y más de este otro tipo que me mira como si hubiera una parte de él que me odiara. Tal vez simplemente ya no somos las mismas personas. Tal vez nuestra amistad simplemente se ha agotado como muchas tienden a hacerlo.
pero a veces imagino cómo podrían haber sido las cosas. Cenas de parejas con nuestras esposas, llevando a nuestros hijos a partidos de fútbol juntos. Pero en cambio, él está pudriéndose en una celda de prisión, drogándose y solo esperando para que le llegue la muerte lentamente. Soy padre de 2 hijos. Mi hija cumplirá 7 años en abril, pero tuve a mi hijo cuando solo tenía 17 años. Fue un embarazo accidental y él lo sabe, pero también sabe que, cuando llegó el momento, su madre y yo decidimos hacer un verdadero intento, y estuvimos casados durante 9 años y medio antes de finalmente separarnos. Pero incluso después del divorcio, su madre y yo trabajamos arduamente por él. Nos mantuvimos en buenos términos y estoy orgulloso del joven que criamos juntos. Convertirse en padre por primera vez, especialmente a una edad tan joven, vino con una gran cantidad de pensamientos y sentimientos, pero el que se relaciona con esta historia es el miedo. La perspectiva de ser un padre de 17 años era simplemente aterradora, pero incluso cuando lo acepté y comencé a disfrutar de la responsabilidad, esa sensación de temor nunca desapareció. Siempre había algo de qué preocuparse, siempre algo que temer, ya sea enfermedades, dificultades financieras o infortunios violentos. Me preocupaba qué tipo de padre iba a ser, qué tipo de hijo iba a criar, y todas las pruebas que enfrentaríamos en el camino. Mi ansiedad era constante durante mucho, mucho tiempo, hasta que un día me acostumbré a ello. Una de las verdades brutales sobre ser padre es que tus hijos se van a lastimar, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Se van a caer de los columpios, rasparse las rodillas, quemarse, cortarse, golpearse la cabeza con cosas y lo harán de formas sorprendentemente creativas a veces. Pero tampoco puedes sobreprotegerlos o tratar de protegerlos de esas cosas porque mantenerlos encerrados en una jaula dorada puede ser igual de dañino a largo plazo. Entonces aprendes a mitigar. Mantienes el cloro fuera del alcance de sus pequeñas manos, les compras un casco cuando están aprendiendo a andar en bicicleta, impones toques de queda, les compras teléfonos, estableces límites y todo ese tipo de cosas. Luego lo que descubrí es que si mitigas correctamente, cuando finalmente corren a la casa gritando y llorando después de fracturarse la muñeca o algo así, no te sientes tan culpable. Hiciste tu trabajo como padre, hiciste todo lo que pudiste fuera de envolverlos en plástico de burbujas, así que todo lo que tienes que hacer es ponerles esa curita colorida de dinosaurios, llevarlos al hospital y abrazarlos y decirles que todo estará bien. Pero no siempre fue así. A veces sucedía algo que me recordaba lo aterrador y peligroso que es realmente el mundo. Durante las vacaciones de verano de 2002, mi hijo se quedó conmigo durante 3 semanas en junio y julio mientras su madre se iba de vacaciones a Grecia con sus amigas. Vivíamos a la vuelta de la esquina uno del otro, lo cual era muy conveniente porque significaba que mi hijo podía andar en bicicleta hasta las casas de sus amigos. Tenía 11 años y estaba a punto de empezar la escuela secundaria, así que estaba en una edad en la que su madre y yo le dábamos cada vez más responsabilidad, así que podía ir a casa de sus amigos durante el día siempre y cuando estuviera de regreso a tiempo para la cena, que solía ser alrededor de las 4:30 a 5 p.m. Un día, mi hijo me pidió permiso para ir en bicicleta a casa de su amigo para jugar PlayStation, y se lo di. Luego me puse a trabajar en un proyecto de bricolaje que había planeado, que sabía que me iba a tomar un par de horas, y probablemente era un poco peligroso tener a mi hijo cerca mientras lo hacía. Salió alrededor del mediodía con su toque de queda habitual a las 5 p.m., pero regresó inusualmente temprano, justo antes de las 3. Estaba en la habitación de atrás, subido en una escalera, así que todo lo que oí fue la puerta trasera cerrándose de golpe, antes de que mi hijo corriera escaleras arriba a su habitación. Llámalo intuición paterna, pero supe que algo estaba mal. Mi hijo nunca solía correr directamente a su habitación sin decir hola, y nunca lo había conocido regresar temprano de casa de sus amigos, a menos que algo estuviera mal. Le pregunté si estaba bien, pero no hubo respuesta, así que bajé de mi escalera y subí las escaleras para ver qué le pasaba. Cuando entré en su habitación, mi hijo estaba sentado en una posición muy extraña, encajado en el pequeño espacio entre su cama y la ventana, casi como si estuviera tratando de esconderse de algo. Como dije, sabía que algo estaba mal,
pero también sabía que era mejor abordar el tema con suavidad en lugar de directamente. Comencé con una pequeña charla, preguntándole cómo había sido su día y ese tipo de cosas. Sus respuestas fueron muy rápidas. Bien, bueno, está bien. Luego le pregunté exactamente qué había estado haciendo esa tarde. Mi hijo no dijo nada al principio, solo se quedó sentado de espaldas a mí y luego empezó a llorar. Me acerqué rápidamente, moviendo su cama para poder llegar a él, y luego lo recogí y lo abracé mientras lloraba. Sabía que no lograría que hablara mientras estuviera en ese estado, así que me concentré en calmarlo, diciéndole que todo iba a estar bien, y dejándolo llorar hasta que estuviera listo para contarme lo que había sucedido. Le pregunté si había tenido una pelea con uno de sus amigos y negó con la cabeza. Luego le pregunté si uno de sus amigos lo había lastimado de alguna manera, o si los padres de alguno de ellos habían estado gritando, y por eso había venido temprano a casa. Pero nuevamente mi hijo negó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. Creo que le hice media docena de preguntas diferentes antes de empezar a sentirme realmente curioso. Aún tenía todos sus dedos de los pies y dientes. Así que, ¿qué tan malo podría ser? Pero luego mi hijo me contó lo que había pasado y mientras hablaba, sentí que el color se me iba de la cara. Como ese día había sido precioso y soleado, la madre de su amigo les había dicho que sacaran sus bicicletas a dar una vuelta en lugar de quedarse encerrados en una habitación oscura jugando a la PlayStation. Todo bien hasta ahí, pero luego continuó. Habían montado sus bicicletas hasta un lugar cerca de un viejo lago de pesca, no muy lejos de donde vivíamos. Es un lugar grande, con bosques a ambos lados, lo que lo hace el lugar perfecto para que dos chicos jóvenes se embarcaran en una aventura de vacaciones de verano, y aparentemente eso es exactamente lo que estaban haciendo, explorando los bosques a un lado del lago y lanzando piedras al agua y esas cosas. De repente, un hombre extraño salió de entre los árboles y se acercó a ellos. Mi hijo dijo que al principio él y su amigo siguieron jugando, lo cual obviamente implicaba ser excesivamente ruidosos. El hombre parecía simplemente pasar de largo hasta que se volvieron ruidosos de nuevo, momento en el cual él se giró y les ordenó que se callaran. Mi hijo dijo que él y su amigo se callaron, y luego el hombre se acercó a ellos explicando que tenían que estar callados porque estaban en su lugar de pesca favorito y estaban asustando a los peces con su ruido. Mi hijo no vio ninguna caña de pescar en la mano del hombre, ni vio ningún taburete de camping o cajas de aparejos alrededor, pero también había sido criado para respetar a sus mayores, así que le creyó al hombre y se disculpó por ser ruidoso. Pensó que el hombre los dejaría en paz, pero no lo hizo. En cambio, les preguntó si alguno de sus padres estaba cerca. Mi hijo fue honesto y le dijo al hombre que no, y luego empezó a explicar que él y su amigo habían montado en bicicleta desde nuestra urbanización, pero entonces el hombre empezó a hacerles callar. Luego insistió en que todos hablaran en susurros para no asustar a los peces, y luego empezó a hacerles a los chicos algunas otras preguntas. He llegado a la conclusión de que no puedo escribir ninguna de las cosas que mi hijo me dijo, simplemente no puedo hacerlo, pero digamos que las cosas que el extraño preguntó a mi hijo eran tan explícitas e inapropiadas como pervertidas. Ya lo mencioné, pero mientras hablaba, literalmente sentí que el color se me iba de la cara. Nunca había sentido algo así en mi vida, y al mismo tiempo, tenía que actuar lo más calmado posible por el bien de mi hijo. Le pregunté qué había pasado y me dijo que él y su amigo se sintieron muy incómodos y caminaron hacia sus bicicletas después de decirle al hombre que querían irse a casa. Él intentó hacer que se quedaran ofreciéndoles todo tipo de cosas, pero ellos sabían que lo que él les estaba pidiendo estaba mal, y eso los asustó. Subieron a sus bicicletas y empezaron a pedalear lo más rápido que sus piernas les permitían. Lo que realmente asustó a mi hijo fue que el hombre corrió detrás de ellos cuando se iban en un último intento de, no sé, atraparlos o algo peor. Mi hijo dijo que él y su amigo gritaban mientras pedaleaban lo más rápido posible, y afortunadamente, el hombre estaba demasiado fuera de forma para alcanzarlos. Pero eso no significaba que no los hubiera asustado hasta la muerte, y cada uno regresó directamente a casa después de llegar a la carretera principal. Me quedé completamente atónito por un rato. Simplemente no sabía qué decir, pero luego una pregunta ardiente me vino a la mente y salió de mi boca antes de que tuviera la oportunidad de realmente registrarla. Le pregunté si había visto al hombre en algún otro lugar antes y me dijo que sí.
Realmente no había considerado las implicaciones de una respuesta afirmativa o negativa. Solo solté la pregunta. Pero cuando mi hijo dijo que sí, que realmente había visto a la persona antes, sentí una ola de náusea nerviosa apoderarse de mí. Luego le pregunté dónde había visto a ese hombre antes, pero dijo que no podía recordar, solo que su rostro le parecía familiar, y que pensaba que reconocía la chaqueta que el hombre llevaba puesta. Cuando mi hijo me dijo que todo esto había sucedido menos de una hora antes, le pedí que me siguiera abajo hasta mi coche. Estaba reacio y no me enorgullece, pero le grité y estaba al borde de las lágrimas de nuevo para cuando estábamos conduciendo hacia la zona donde estaba el lago de pesca. Estuvimos conduciendo alrededor de una hora, y cada pocos minutos le preguntaba a mi hijo si lo veía, pero no tuvo éxito. Mi hijo no vio al hombre que se le había acercado junto al lago y llamé a la policía en cuanto regresamos a casa. En retrospectiva, probablemente eso era lo que debería haber hecho desde el principio, y supongo que no estaba pensando claramente cuando salí con mi hijo para intentar encontrarlo. Pero creo que en ese momento mi mayor temor era que la policía no se lo tomara en serio, y que la mejor opción sería enfrentar al hombre antes de que tuviera otra oportunidad de lastimar a un niño. Así que los llamé. Me dijeron que un oficial de policía vendría a hablar conmigo y con mi hijo, y luego esperamos 3 horas para que ella llegara a hablar con nosotros. Después de hacernos un montón de preguntas, mencioné que mi hijo pensaba que había visto al hombre antes, y después de que mi hijo lo confirmó, la oficial tomó nota de ello, y luego me dijo que se pondría en contacto. Ella lo hizo unos días después, diciendo que ella y sus colegas estaban casi seguros de que el hombre había venido a la zona desde algún otro lugar. Le pregunté cómo lo sabían, y ella dijo que después de consultar con colegas de otra fuerza policial regional, compartieron varios informes sobre un hombre que coincidía casi exactamente con la descripción que mi hijo había dado. Eso fue un poco de consuelo, pero no mucho. Gracias a Dios que no era un tipo local, pero si mi hijo realmente lo reconocía y no era simplemente una de esas caras comunes, entonces había una posibilidad de que estuviera merodeando por la zona durante meses. Desafortunadamente, no hubo arrestos ni más desarrollos, pero el incidente sí provocó algo así como una frenesí de cuidado con los extraños entre los locales donde vivíamos. Pero no era exactamente una histeria injustificada. Alguien había intentado hacer algo indescriptible a mi propia sangre y carne, y no estoy seguro de si las palabras podrían describir cuán furioso y temeroso me hizo sentir eso en igual medida. Todos los niños en la escuela primaria de mi hijo recibieron una charla de un policía que vino a hablar con ellos sobre el peligro de los extraños, y él y sus compañeros de secundaria recibieron una charla similar ese septiembre. No hubo otros incidentes como el que vivieron mi hijo y su amigo, y me gustaría pensar que se debió al ambiente que se creó en la ciudad después. Si era un hombre de la zona, ciertamente habría oído a todos hablar de ello, incluso si vivía en la siguiente ciudad. Fue una gran noticia, definitivamente regional, si no nacional. Así que creo que tal vez eso asustó al tipo y lo mantuvo escondido, al menos por un tiempo, y con suerte para siempre. De todas las cosas aterradoras que pensé que enfrentaría como padre, consideré tener a mi hijo casi secuestrado o tocado como una de las peores posibilidades. Así que haberlo tenido que vivir realmente fue tan surrealista como aterrador. Nunca he enfrentado algo tan mentalmente agotador en toda mi vida, y realmente espero nunca tener que pasar por algo similar nunca más. No se lo desearía ni a mi peor enemigo, y lo digo en serio cuando digo que rezo para que no te pase a ti. Mi nombre es Anastasia y hace unos días ocurrió algo que me pone enferma. Nos mudamos a una ciudad en la costa este hace aproximadamente un año para estar más cerca de la familia. Tan cerca que mi tía, su esposa y mis primos están a solo 10 minutos a pie de mi casa. Aunque estamos bastante dispersos y casi en una zona rural, estamos a unos 15 minutos de las afueras de una gran ciudad. Estaba caminando a mis 2 pequeños Dachshunds de regreso a casa desde la casa de mi tía. A mi mamá no le gusta cuando estoy sola la mayor parte del día, así que paso tiempo en su casa y realmente estaba disfrutando de mi tiempo allí. Hacía frío, pero estaba tranquilo y curiosamente hermoso. Llegué a casa, alimenté a mis cachorros y a mis 2 pájaros, e hice una videollamada con una amiga. Estaba hablando con ella y haciendo tareas domésticas,
y admito que estaba siendo ruidosa y risueña. Mientras sacaba la basura a los contenedores al lado de mi casa, regresé dentro y me acosté en la cama, aún chateando. De repente, mi pájaro empieza a llamar la atención de alguien. Cualquiera que haya tenido un loro sabe que tienen sonidos distintos para ciertos momentos. Ella ha estado en mi familia durante 76 años y conmigo toda mi vida, así que sabía que el sonido era de alarma o intriga. Lo ignoré pensando que se estaba viendo en el reflejo de la ventana y volví a hablar con mi amiga. Me levanté a buscar agua y mi espalda estaba hacia la puerta de vidrio corrediza, afortunadamente cerrada con llave. Mi amiga se queda sin aliento y pienso que se ha lastimado, pero me dice, «Vuelve a tu habitación ahora». Me río, pero luego lo veo en la cámara. Hay un hombre con su cara y manos presionadas contra la puerta de vidrio. Es un hombre blanco de mediana edad con un suéter gris y pantalones oscuros, y una sonrisa en su rostro. Mi amiga, siempre la mejor en situaciones de pánico, me dice, «No lo mires, solo ve a tu habitación». Estaba temblando mucho, sollozando, y decidí encerrarme con mis perros en mi armario. Mi loro seguía enloquecido. El inglés no es mi primer idioma y se me da mal cuando estoy en shock, así que me revertí a mi idioma nativo que mi amiga no conoce. Afortunadamente, mi amiga sabe tomar el control y me dice que llegará en 10 minutos y llama a la policía. Estoy pensando que puedo correr a la habitación de mi madre y buscar el arma. Así que si el hombre entra a la casa, puedo hacerle un agujero del tamaño de una moneda en el pecho. Estoy debatiendo levantarme cuando escucho golpes en mi ventana. Son lentos y deliberadamente espeluznantes, y mi estúpido perro empieza a ladrar. Estoy lista para aceptar mi muerte en ese momento. Soy una adolescente sola en casa y estoy a punto de morir. Espero, mi tía debería estar a punto de irse al trabajo en este momento. Y le envío un mensaje rápido. «Emi, hay un hombre en mi ventana, por favor ayúdame». Los golpes se detuvieron y pensé que había terminado cuando me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se hundiera en mi estómago. Dejé la puerta principal sin llave cuando saqué la basura. Esto sigue empeorando, y le ruego a mi amiga que se apure. Afortunadamente, los golpes regresan a mi ventana, y solo puedo cerrar los ojos y esperar que alguien llegue rápido. Parece una eternidad llorando a otra adolescente que está rompiendo múltiples leyes de tráfico. Nunca antes me había alegrado tanto de escuchar la voz de otro hombre gritando fuera de mi casa a la 1 a.m. Era mi vecino enviado por Dios. Aparentemente su esposa embarazada tenía náuseas y salió al balcón. Desde allí se puede ver todo mi patio trasero. Ella tuvo un mal presentimiento al ver al hombre desconocido acercarse a la puerta, y despertó a su esposo para que lo revisara. Y doy gracias a Dios todos los días por ella, porque creo que me salvó la vida. Dejé entrar a mis vecinos en mi casa, y mi tía llegó unos 4 minutos después armada hasta los dientes, y mi amiga no mucho después. Pasé de estar sola en casa a una fiesta improvisada de personas preocupadas. La policía llegó como 10 minutos después, como si no hubieran tardado 30 minutos en llegar a la escena. ¿Qué demonios? ¿Es esto normal? En el lado positivo, mi loro no se alteró mucho por este encuentro y volvió a comer en menos de 5 minutos, y mis perros solo estaban felices de ver gente. Mi amiga ha estado quedándose a dormir conmigo desde entonces, y me cuesta estar sola en casa a pesar de que se hizo un arresto. Estoy muy agradecida de que mi vecina tuviera tan buenos instintos y que mi tía y mi amiga actuaran tan rápido, porque esto podría haber terminado mucho peor. Recientemente encontré este subreddit y decidí compartir una historia con todos ustedes. Esto sucedió entre 2019 y 2021 y aún me afecta hoy. Utilizaré nombres falsos para mí y para el hombre del que hablo. Mary para mí y Dennis para él. Cuando tenía 13 años conocí a alguien en Discord. Era divertido, inteligente y exactamente mi tipo. Él también tenía 16 años. No sé cuál fue mi lógica para considerar eso aceptable a los 13, pero era estúpida e ingenua, y nos hicimos amigos cercanos. Después de unos 3 meses de conocerlo, le dije que tenía sentimientos por él y acabamos saliendo. Vivíamos en extremos opuestos del país y básicamente éramos solo amigos. Pero bueno, así que mientras estábamos saliendo, él básicamente comenzó a manipularme. Como una niña que siempre estaba en internet y estaba expuesta a Kik, también estaba acostumbrada a este comportamiento y pensaba que estaba bien.
Me envió fotos bastante inapropiadas, mensajes asquerosos y prácticamente lo adoraba. No se me permitía hablar con personas en Discord sin que él estuviera presente y cosas extrañas así. Me dijo que se quitaría la vida si alguna vez lo dejaba, y que siempre estaba drogado porque estaba muy triste. También era increíblemente racista, y pensaba que las bromas nazis estaban bien. Estoy tan enojada conmigo misma por no darme cuenta de que eso no estaba bien en ese entonces. Acaba engañándome con su ex y me echa. No me habla más y dice que no deberíamos hablar porque no estamos juntos. Aquí es donde se pone realmente mal. Nota, esto sucedió hace más de 5 años, y tengo una memoria bastante vaga de esa época. Nuevas cuentas aparecen en el servidor donde nos conocimos, un servidor de amigos mutuos, y comienzan a decir cosas horribles sobre mí. Mary es una ballena gorda. Mary es palabras muy malas, y más cosas por el estilo. Las cuentas tienen nombres como Jerry toca niños o Gran Ballena Gorda, etc. Me metí en problemas con el dueño del servidor porque era mi culpa que la gente dijera estas cosas, como si les hubiera dicho que las esparcieran sobre mí o algo así. Las cuentas también comienzan a enviarme mensajes diciéndome que me mate, que muera, que soy una ballena, y todo tipo de cosas terribles. Terminé bloqueando todas las cuentas y seguí con mi vida. Genial, se había terminado, o eso pensé. Avanzamos un año al final del verano de 2019 y todo comienza de nuevo. Los mensajes, él diciéndole a la gente mentiras y rumores y amenazas directas. Me enviaban imágenes no solicitadas, amenazas de muerte e insultos, y que debería quitarme la vida porque a nadie le importaba. En ese momento, tenía depresión y ansiedad no diagnosticadas, y casi hice esas cosas. Fui a terapia e intenté superarlo. En 2020, justo cuando comenzó la cuarentena, conseguí un novio y estaba muy feliz y volví a salir de mi caparazón. Él y yo jugábamos juntos en Discord y me uní a más servidores. Unos 2 meses después recibí otro mensaje. Alguien me había enviado un mensaje llamado Lily, creo. Era un perfil normal y estábamos en un servidor juntos, así que no pensé nada al respecto. Luego me envió un mensaje preguntándome cómo estaba, y nunca había hablado con ella antes, así que estaba confundida. Dijo que habíamos tenido una larga conversación sobre salud mental el día anterior, así que quería asegurarse de que estaba bien. Pregunté quién era y de qué estaba hablando. Luego dijo algo como, «Oh, me dijiste esto. Dijiste que tomas medicación para la esquizofrenia y debes haber olvidado una dosis. ¿Estás fuera de tus medicamentos?» Estaba extremadamente confundida y asustada porque nunca había hablado con esta persona, y ciertamente no tenía esquizofrenia. Después de unos 10 minutos de esta farsa, me di cuenta de que era Denise. Bloqueé la cuenta y no acepté nuevas solicitudes de amistad. Al día siguiente recibí cientos de mensajes con el mismo contenido que mencioné anteriormente. Amenazas, imágenes ilícitas. Estaba tan aterrorizada que pedí ayuda a mi novio, y él me dijo que creara una nueva cuenta y no aceptara a ninguno de los otros amigos mutuos para que no pudiera encontrarme. Lo hice, lo cual me costó una cuenta de Twitch afiliada que había estado construyendo durante años. Cambié todas mis cuentas, eliminé la mayoría e hice nuevas. Los mensajes me encontraron de nuevo. No tengo idea de cómo estas nuevas cuentas no estaban vinculadas a mí. Me cansé y le pedí a un amigo mutuo que creía que podía confiarle algo de información personal sobre Denise para ir a la policía y obtener una posible orden de restricción o algo así. No tenía idea de cómo manejaba la policía estos problemas. Pasaron meses y nada hasta el otoño de 2021, cuando Denise me envió mensajes de nuevo llamándome nombres terribles y diciendo que siempre me encontraría, que soy tan gorda y tonta y que nadie me ama. Me aislé y eliminé más cuentas. Nunca pude ir a la policía porque no tenía información como su nombre completo o dirección. Han pasado 2 años y todos los días me preocupa si vive cerca de mí, si sabe dónde vivo o a qué escuela voy. Recientemente descubrí que tenía un sitio web y hacía videos en YouTube. Ha hecho videos en YouTube refiriéndose a mí en 2022. Su reclamo de derechos de autor es algo como Mary la ballena gorda Inc. No puedo encontrarlo más, así que puse lo más cercano a lo que recordaba, y esto fue un infierno. Todavía me preocupa todos los días que me encuentre y creo que tiene una cuenta de Reddit y podría encontrar esto. Espero que no nos volvamos a encontrar, Denise, y te deseo lo peor.
Para dar un poco de contexto, solía trabajar como operadora del 911 en una pequeña ciudad. Nuestras responsabilidades incluían despachar para todas las agencias de aplicación de la ley, bomberos y servicios médicos de emergencia en todo el condado. Dentro de este condado había múltiples agencias de aplicación de la ley. Había estado en esta posición durante unos 3 meses cuando lo conocí. Lo llamaremos Jake. Jake se había transferido recientemente de un departamento más grande en California y había terminado en nuestro departamento aparentemente por casualidad. No tenía mucho sentido por qué dejó California en primer lugar, pero siempre insistía en que era hora de que se mudara a un departamento más pequeño y menos peligroso. Jake y yo rápidamente nos hicimos cercanos y charlábamos casi todos los días después de que terminara mi turno. Dentro de unos meses, quedó claro que nos gustábamos, y nuestro coqueteo se convirtió en algo más serio. Avanzamos unos meses más tarde y resulta que él estaba involucrado en un comportamiento inapropiado con fotos y videos de mí mientras estaba de servicio. Esto, junto con algunas otras cosas que había ocultado mientras estaba de servicio, llevó a la revocación de su licencia y su partida. Durante el proceso de su terminación, su sargento sugirió que obtuviera una orden de protección contra él, porque anteriormente había hecho declaraciones amenazantes hacia mí, como, mejor di la verdad, descubriré el martes si me estás mintiendo, y cosas por el estilo. Comencé a llenar los documentos y me informaron que tenía una orden de protección temporal contra él mientras tanto, aunque no estoy segura de si alguna vez se finalizó. Aproximadamente 2 semanas después de su terminación me llamó para ponerse al día. Toda la llamada parecía una conversación entre viejos amigos. Preguntó sobre mi trabajo, si tenía novio y gradualmente cambió a preguntas más personales, como cuándo terminaba mi turno y qué tipo de coche conducía. Siendo joven y ingenua, lo traté como siempre lo había hecho y respondí sus preguntas. Después contacté a su antiguo departamento, como su sargento me había aconsejado que hiciera si él volvía a contactarme. Sin embargo, rápidamente me rechazaron y no querían involucrarse, y con eso decidí bloquear a Jake. Aproximadamente un mes después, recibí una llamada de un nuevo número y era Jake otra vez. Una vez más quería reunirse y ponerse al día, pero esta vez mencionó casualmente que quería comprar una nueva casa en mi vecindario, aunque nunca le había dicho dónde vivía, y mucho menos el vecindario específico. Durante esta llamada, se volvió progresivamente más agresivo, haciendo declaraciones como, si hubiera sabido que me iban a despedir, debería haberme aprovechado de ti. Bromeó a medias sobre conseguir una habitación de hotel solo para mí, y luego la llamada terminó. Unos días después, me hizo una videollamada, y nuevamente, inicialmente parecía que simplemente quería ponerse al día porque estaba enfermo. A mitad de nuestra aparentemente normal conversación, dejó en claro que había estado involucrado en un comportamiento inapropiado durante nuestra llamada. Es importante señalar que no se mencionó nada sugestivo, y nuestra conversación en ese momento era sobre su nuevo perro. Lo bloqueé una vez, pero intentó seguir mis cuentas en las redes sociales, y ahora he comenzado a verlo en mi área. Aunque la última vez que supe vivía a unos 30 a 45 minutos en la dirección opuesta a la mía. ¿Estoy exagerando o debería considerar genuinamente que me está acosando? Soy un fan de la República de Irlanda y tengo una historia para ustedes. Siento que debo decirles desde el principio que esta no es una historia de miedo convencional, ni de lejos, pero también puedo decir con seguridad que fue la experiencia más aterradora de toda mi vida. Fue lenta y prolongada, como una pesadilla despierta extendida, pero no implica un encuentro a medianoche con un maníaco con hacha ni visitas de algún espíritu inquieto. En cambio, la amenaza que mi joven familia y yo enfrentamos era tan intangible como la última, y si me preguntan, potencialmente tan mortal como la primera. En 2019, mi novia de mucho tiempo y yo dimos la bienvenida a nuestro primer hijo al mundo. Concebir había sido difícil, ya que nuestro primer embarazo resultó en un aborto espontáneo, y nos tomó un tiempo antes de estar listos para intentarlo de nuevo. Pero finalmente, después de un largo y angustiante proceso, tuvimos a nuestra primera niña. Obviamente ser un nuevo padre es un trabajo duro, pero ambos disfrutamos el desafío, y durante 2 años todo fue genial. Pero luego llegó la noche en que recibí una llamada telefónica en el trabajo,
Y esa llamada marcó el comienzo del periodo más oscuro y aterrador de toda mi vida. Solía trabajar muchos turnos nocturnos largos, y aún lo hago en realidad. Así que 4 noches a la semana, trabajaba turnos de 12 horas mientras mi novia estaba en casa con nuestra hija. La política de teléfonos de mi trabajo era bastante relajada, ya que se confiaba en nosotros para establecer nuestro propio ritmo siempre y cuando cumpliéramos con nuestras cuotas. Así que cuando recibí la llamada de mi novia, les dije a los chicos que me iba un momento a atenderla y luego me fui. Resulta que nuestra hija se sentía un poco mal, y había estado llorando mucho después de la hora de acostarse, quejándose de dolor de estómago. Mi novia dijo que estaba un poco preocupada, así que por precaución, iba a llevar a la bebé a urgencias para que la revisaran. Obviamente estaba preocupado, pero como mi novia se estaba encargando de todo, simplemente volví al trabajo y traté de concentrarme en mi labor. Durante las siguientes horas, mi novia me seguía enviando mensajes de texto con actualizaciones sobre cómo iban las cosas. Al principio, todo parecía ir bien. Llegó al hospital, esperó su turno y luego una enfermera revisó a nuestra hija. Obviamente esperaba lo mejor, que tal vez la enfermera solo recetara algunos antibióticos y luego enviara a mi novia y a nuestra hija de regreso a casa. Pero 1 hora después de que mi novia dijera que nuestra hija había sido atendida por el personal, me envió una actualización diciendo que la revisión aún estaba en curso y que la enfermera parecía estar actuando de manera un poco extraña con ella. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella respondió diciendo que cuando les pidió actualizaciones sobre lo que estaban haciendo, la enfermera le dijo: «Oh, todo está bien, solo sé paciente y estaremos contigo en breve». Y pasó más y más tiempo y nuestra hija seguía en un cubículo con las enfermeras. A mi novia se le permitió sentarse con ella, pero le pidieron que esperara mientras la enfermera fue a hablar con un médico. Básicamente nos dimos cuenta de que algo no estaba del todo bien, y luego lo último que escuché de mi novia fue que algunas personas le habían pedido hablar en una sala privada. Después de eso, todo quedó en silencio durante aproximadamente 1 hora. Para cuando mi novia dejó de responderme, obviamente estaba muy preocupado. La situación ideal era una visita rápida, así que ser llevado a una sala privada para hablar con médicos y enfermeras me dio la impresión de que había muy malas noticias en camino, y tenía razón. La próxima vez que escuché a mi novia fue otra llamada. La primera vez que me llamó esa noche, sonaba bastante preocupada, pero esa segunda vez sonaba angustiada. Me dijo que nuestra hija tenía una costilla rota, lo cual al principio fue un gran alivio. Las costillas sanan, mientras que yo había estado preocupado de que hubiera sido diagnosticada con algún tipo de enfermedad terminal. Asumí que mi novia estaba llorando porque había pasado por una situación estresante, y así era, pero no era por la costilla rota. Estaba llorando porque la había visitado alguien de servicios sociales. Tan pronto como dijo esas 2 palabras, servicios sociales, el pelo en la parte posterior de mi cuello se erizó. Obviamente no tenía idea de lo que querían en ese momento, pero sabía que si mi novia estaba llorando por eso, no podía ser bueno y no lo era. Básicamente nos dijeron que estábamos bajo sospecha de haber dañado a nuestra hija de 2 años, ya sea accidental o intencionalmente, y que en vista de eso se abriría un caso en nuestra contra. Luego pregunté si este trabajador social había llevado a nuestra hija o si había policías en camino para arrestarnos o algo así, pero sorprendentemente mi novia dijo que no. Los servicios sociales parecían contentos de acusarnos de romperle una costilla a nuestra hija y luego dejarnos llevarla a casa con nosotros, lo cual no tenía sentido para mí en absoluto en ese momento, y todavía no lo tiene. Como dije antes, estaba en el trabajo cuando esto sucedió, y para cuando recibí la noticia de que estábamos bajo investigación, no estaba en condiciones de trabajar, así que me registré y conduje al hospital para recoger a mi novia. Estábamos en un estado total de shock y eran alrededor de las 3 de la mañana, así que fue una noticia tan impactante que ninguno de los dos durmió una vez que llegamos a casa. Simplemente nos quedamos despiertos hablando de ello, hasta que recibimos la llamada de la trabajadora social con la que lidiamos durante el resto de la terrible experiencia. Más tarde ese día, algunas personas vendrían a llevarse a nuestra hija. Sería puesta en cuidado de crianza mientras continuaba la investigación, y nos aseguraron que estaría perfectamente bien cuidada, pero también nos dijeron que si intentábamos interferir, seríamos arrestados. Le dijimos que entendíamos y luego terminamos la llamada,
y simplemente lloramos en los brazos del otro, mientras nuestra hija dormía arriba. Fue la peor acusación imaginable. Todo lo que habíamos hecho era tratar de darle a nuestra hija la mejor vida posible, y nos acusaban de hacer algo que podría haberla matado. Ya sea porque éramos estúpidos, negligentes o malvados. También estábamos muy confundidos porque las costillas de un bebé son bastante flexibles. No se rompen fácilmente según lo que leímos, lo que significa que se tuvo que aplicar una gran cantidad de fuerza para causar ese tipo de fractura. Esto nos hizo pensar que no había sido un accidente. No habíamos dejado caer a nuestra hija, y definitivamente no la habíamos golpeado. Entonces, ¿quién lo había hecho y cuándo? Y ese es el punto en el que fuimos visitados por estas enormes olas de paranoia. Aunque básicamente éramos considerados sospechosos, aún teníamos derecho a conocer toda la información médica de nuestra hija, así que pudimos averiguar eso. En el momento en que fue examinada, nuestra hija había estado sufriendo una costilla rota durante unas 2 semanas. Esto significaba que no solo mi novia y yo éramos considerados sospechosos, sino todos los que habían estado cerca durante los días anteriores a esa fecha en particular. Ese grupo incluía a nuestros padres, algunos de nuestros amigos y todo tipo de personas. Desde la perspectiva de mi novia, yo y los servicios sociales, uno de nosotros tenía la culpa y asumirían eso hasta que pudieran demostrar lo contrario. Durante ese tiempo, apenas comí, apenas dormí, y tuve que tomarme mucho tiempo libre en el trabajo debido al estrés de todo el asunto. Mi fe y confianza en casi todo y en todos se destruyó por completo, y todo llegó a un punto crítico durante una visita supervisada que tuve con mi hija. Se permitía a 3 personas en una visita supervisada, que generalmente éramos yo, mi novia y mi mamá siempre que podía. Pero luego, una vez, la mamá de mi novia insistió en ser la tercera persona, y casi terminó en desastre. Todos habíamos tomado la investigación mal, pero la mamá de mi novia lo tomó peor que la mayoría. Era un dolor de cabeza antes de que comenzara, pero lo llevó al extremo una vez que su nieta fue llevada. No pensé que unirse a nosotros fuera una buena idea, y se lo dije a mi novia antes de irnos. Pero como dije, la mamá de mi novia insistió, lo que significaba que mi novia no tenía otra opción a menos que quisiéramos comenzar una discusión. Las visitas tendían a ser bastante casuales, y siempre estábamos tan felices de ver a nuestra hija que siempre había un buen ambiente en la sala de observación, y las lágrimas una vez que terminaba la visita. Jugábamos con ella, discutíamos cómo estaba con la trabajadora social, y en general tratábamos de aprovechar al máximo la visita, que siempre era supervisada. Pero cuando estaba la madre de mi novia, el ambiente era distintamente diferente. No me dejaba tocar a mi hija, lo cual era comprensible, ya que no la había visto en un tiempo. Pero luego, mientras la acunaba, comenzó a hacer preguntas muy inapropiadas. Comenzó a preguntarnos quién pensábamos que había lastimado al bebé. Nos habían advertido todos, los servicios sociales, la policía y nuestros abogados, que nunca debíamos hablar del caso o de cualquier cosa relacionada con él durante las visitas supervisadas. Pero de repente, ella nos preguntó quién pensábamos que era el culpable. Comencé a darle una mirada como diciendo, cierra la boca. Pero ella persistió y comenzó a especular sobre quién podría haber sido. Dijo que creía que, dado que una mujer sería incapaz de hacer algo tan horrible a un bebé tan pequeño, el culpable tenía que ser un hombre. Luego, mirándome directamente a los ojos, dice, en estas situaciones, suele ser el padre. No sabía qué hacer conmigo mismo. Simplemente me levanté, salí de la sala de observación y luego comencé a caminar alrededor de mi coche afuera, en un intento de recuperar la compostura. No creo haber estado tan furioso en toda mi vida, y al mirar hacia atrás, es nada menos que un milagro que logré mantener la calma y alejarme de la situación en lugar de reaccionar ante ella. Después de todo, claramente eso era lo que ella quería. O bien se había metido en la cabeza que yo tenía la culpa, y quería asegurarse de que los servicios sociales lo supieran, o vio todo el asunto como una oportunidad para asegurarse de que nunca volviera a ver a mi hija. Nunca le gusté desde el momento en que la conocí, así que no me sorprendió que pensara lo peor de mí, pero hacer algo así en una visita supervisada fue simplemente otro nivel de bajeza. Tan malo que mi ex en realidad se puso de mi lado en esto y tuvo una gran pelea con su madre después de la visita. Nunca se le permitió volver, lo cual fue un gran alivio.
pero hasta el día de hoy no la ayudaría ni si estuviera en llamas. El calvario continuó durante unos meses hasta el punto de que casi me resigné por completo a la idea de no ver nunca a mi hija hasta que cumpliera 18 años, y posiblemente incluso pasar algún tiempo en prisión. Pero luego, un día, casi de la nada, recibí una llamada de la misma trabajadora social con la que habíamos estado lidiando durante meses. Dijo que había estado en contacto con un cirujano ortopédico especializado, que concluyó que nuestra hija tenía una afección ósea no diagnosticada. Esta afección ósea era extremadamente rara y se resolvería con el tiempo con la dieta adecuada y suplementos vitamínicos, pero también explicaría por qué un hueso de la costilla, que de otro modo sería esponjoso, sería lo suficientemente frágil como para romperse bajo el tipo de presión sostenida que dejaría a cualquier otro bebé ileso. Sabía lo que esto significaba para nosotros, pero le pregunté para estar seguro y ella lo confirmó. Estaban cerrando el caso contra nosotros y éramos libres de ir a buscar a nuestra hija de inmediato. Todo había terminado así, de repente, y honestamente me tomó un tiempo asimilarlo. Llamé a mi ex, le conté todo y luego conduje hasta su casa para recogerla. Condujimos hasta el lugar de acogida donde estaba nuestra hija, donde en justicia, los trabajadores sociales estaban extremadamente apenados por habernos causado tanto estrés. Nos dieron el mismo discurso que nos habían dado 1000 veces, que nunca asumieron ninguna culpa y que es mejor prevenir que lamentar, pero apenas estaba escuchando. Todo en lo que me concentraba era en llevar a mi hija de regreso a casa, donde pertenecía. Tuvimos lo que equivalía a una entrevista de salida con la trabajadora social, solo por teléfono, pero fue una manera sorprendentemente agradable de cerrar todo el asunto. Una vez más explicó por qué habían hecho lo que habían hecho, y luego se tomó el tiempo para disculparse, no solo por causarnos tanta preocupación y estrés, sino por la condición médica de nuestra hija, que obviamente había sido completamente imprevista. La agradecí, la perdoné, y esa fue la última vez que hablamos. Mi novia y yo seguimos juntos, y en realidad estamos planeando tener otro hijo, pero por un tiempo parecía que el estrés de la investigación sería la muerte de nuestra relación. Estoy orgulloso de que hayamos sobrevivido al calvario. Fue duro, pero lo logramos y ahora pienso que si podemos sobrevivir a algo así, mi pequeña familia puede sobrevivir a casi cualquier cosa que se nos presente.